programa patrocinado por Bodegas Marqués de Cáceres. De la cepa a la copa. Buenos días, bienvenidos un día más a nuestro programa Inversión con nombre propio. En esta ocasión el tema que trataremos será el del sector asegurador y para ello contamos con tres entidades de renombre nacional e internacional. Contamos con Almudena Mendaza de General Investments, con Antonio Manzano de Santa Lucía Asset Management y con Rocío Poquet de Aegon Asset Management. ¿Qué tal? ¿Cómo os encontráis? Todos muy bien, gracias. Muy bien, muchas gracias. Bien, lo ha dicho. El tema que trataremos hoy será el del sector asegurador y bueno, intentaremos tratar de sus perspectivas, de dónde venimos, ya que bueno, acabamos de pasar por una pandemia o ya hemos atravesado ese peor momento del coronavirus, de la pandemia que acabamos de vivir. Y si queréis, empezamos con una pregunta dirigida hacia los tres, porque sí que es cierto que la pandemia afectó a toda la economía, ¿no? Y a todos los sectores, no dejó ningún sector sin que se viese afectado, pero en concreto el sector asegurador y sobre todo el sector, esa rama dirigida a la salud, o en este caso al sector asegurador de vida, se vio un poco más afectado y quería empezar, si queréis, empezamos contigo, Almudena. ¿Cómo afectó a las entidades? Digamos, ¿cuál fue la situación financiera y cómo pudieron capear el temporal el sector asegurador? Pues nada, muchas gracias, Carlos, y la verdad es que gracias por la iniciativa porque creemos que bueno, pues también es importante hablar de un sector que no fue, como tú bien dices, ajeno, como casi ninguna industria en el momento de pandemia, pues a los efectos de esta situación, que además se prolongó el tiempo. Sin embargo, a mí sí que me gustaría, en primer lugar, como gestora de activos de un grupo asegurador, destacar la importancia del buen estado general financiero de las compañías de seguros, sobre todo principalmente en Europa, que permitió precisamente por unos ratios de solvencia y unos balances muy sólidos, capear de alguna manera mejor el temporal en cuanto, desde luego, pues a dar estabilidad también en muchos casos a sus accionistas, ¿no? Por lo cual sí que yo creo que si bien fue un sector tocado y por supuesto el número de ingresos y desde luego el número de clientes pues en algún momento determinado pudieron disminuir, sí que es cierto que es un grupo de compañías que demuestran pues solvencia y que yo creo que también hoy en día dan mucha tranquilidad al mercado a sus accionistas y a sus clientes, ¿no? Generali, por supuesto, con la compañía de seguros Generali, pues también obviamente sufrió con determinada disminución en el número de primas, un parón, digamos, en el negocio, porque está claro que el parón en la actividad económica obviamente afectó a todos, pero es importante decir que ha habido una recuperación muy importante. El grupo Generali, que presentó resultados en marzo del 2021, pues vuelve a tener ingresos en cada una de sus ramas. Como tú decías antes, la parte de seguros y salud es una rama importante de la compañía de seguros, pero recordemos también en nuestro caso, el fuerte esfuerzo que se está haciendo a nivel estratégico en la parte de seguros de vida y en ofrecer a nuestros clientes también pues mayores ventajas en términos de productos financieros, ¿no? Y ahí es donde el grupo se ha estado centrando después de la pandemia, principalmente en un plan estratégico que estamos desarrollando de aquí a 3 años. Sí, Antonio, no sé si quieres añadir algo. También muchas gracias, Carlos, por la invitación. Bueno, simplemente, la verdad es que totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Almudena, especialmente en la parte de solvencia. Es verdad que el sector ha demostrado que partía de una base muy sólida que le ha permitido capear el temporal. Y bien es cierto que, ha sido un año complicado, pues igual que ha sido para todos los negocios del mundo, ¿no? Al final, el volumen de primas se ha resentido, pero también es cierto que luego pues, has tenido incluso efectos positivos. Aquellas aseguradoras que están más expuestas al sector de automóvil, pues ha visto una caída de siniestralidad que apoyó bastante a los ratios combinados. Y por otro lado, pues hemos visto lo contrario en aquellas que están más expuestas a la rama de hogar, ¿no? Porque, pues al final, si estamos todos más tiempo en casa, pues se incrementa un poquito la siniestralidad. Y a partir de ahora, pues yo creo que ahí hay una oportunidad clara, pues todos somos un poco más conscientes. Bueno, esto ha sido un poco un despertar, ¿no? De que la salud es muy importante para todos, entonces pues también hay una gran oportunidad de negocio para todas las aseguradoras,
pues para ofrecer buenos productos de salud a sus clientes. Entonces, bueno, yo creo que es un sector que luego, aparte ya como inversor, pensándolo de cara a los próximos años, siempre se ha visto como un sector que daba solidez a las carteras y que permitía una distribución del dividendo a los accionistas, y a partir de ahora, pues bueno, puede ser también muy interesante para la construcción de carteras en un mundo que pues cada vez se está volviendo un poco más volátil, ¿no? Sí, Rocío, ¿y cómo lo habéis visto desde Aegon? ¿Cuál ha sido cómo habéis capeado esta situación tan extrema, por decirlo de algún modo? Bueno, antes de nada, agradecerte la invitación al evento, y para añadir a lo que han comentado tanto Almudena como entonces, al final la diversificación en las áreas de inversión es importante, y que también la diversificación geográfica. Al final nosotros lo que hemos visto mucho es que es donde más nos hemos visto afectados, teniendo en cuenta esa deficiencia en el estado de bienestar de la que nos beneficiamos en Europa, pero que carece en Estados Unidos. Las reclamaciones de los seguros de vida, de esos planes para el cuidado de mayores, pues se han visto incrementadas, y son beneficios que, por así decirlo, en Europa no han encontrado, que tenemos también ayudado muchísimo a que en Europa el impacto sea muchísimo menos que en Estados Unidos. Igual, pues nuestro mayor, por así decirlo, nuestra mayor pérdida ha sido por parte de Estados Unidos. En Europa, la diversificación de las líneas de negocio, como la gestión temprano, pues nos ha permitido compensar esos resultados. Y luego, además, también tenemos que ver las oportunidades que van naciendo a futuro. Si bien, como comentaba Antonio, estuvimos encerrados en casa, cuando dábamos muchísimo más importante los seguros del hogar, también se ha visto una reactivación muy importante a nivel de los seguros, tanto seguros de viaje, que antes nunca los contratábamos y que de repente llega el COVID y todo el mundo se preocupa por poder reembolsar los billetes de avión o los hoteles en caso de que pase cualquier cosa. Y luego también a nivel de otra línea de negocio, como pueden ser los fondos de inversión, planes de empleo, donde ya está buscando la gente generarse esa comodidad financiera en largo plazo. Sí, además, y como decía al principio, ya hemos pasado este peor momento de la pandemia, y ahora cojo tus palabras, Rocío, que comentabas ese cambio de tendencia en el consumidor, que antes no nos preocupábamos por esos seguros a la hora de viajar, a la hora de perder, por ejemplo, un billete, una reserva de hotel o en otros aspectos. Y quería preguntarte ahora, Almudena, ¿cuál es la situación ahora financiera de estas compañías aseguradoras? ¿Cuáles son las perspectivas que tenemos de cara al medio y largo plazo, de cara al futuro? Pues yo creo que Rocío ha introducido una palabra que, bueno, sabéis que es siempre clave en lo que es industria financiera, que es diversificación, y también la diversificación en cuanto a negocio, en cuanto a tipología de ramas de actividad que las compañías aseguradoras tienen pensado o están desarrollando ya tras la pandemia. Yo creo que también es clave para conseguir pues, maximizar de nuevo sus resultados, sus ingresos, ¿no? Y dar solvencia precisamente a sus inversores. En este sentido, nosotros personalmente en Generali sí que estamos siendo muy ambiciosos en dos áreas principalmente. En la integración absoluta de políticas de sostenibilidad, que es un mandato, pero un inversor institucional como Generali pues no puede, digamos, no ir y no cumplir con determinados criterios que aplican a todo, desde la inversión en sostenibilidad, pero también en la integración de criterios sostenibles en todas las áreas, ¿no? Entonces, en ese sentido, en nuestro plan estratégico ese va a ser un desarrollo muy importante, que también viene acompañado de esos ratios de solvencia que comentábamos antes, que obviamente pues, el grupo siempre ha otorgado principalmente a sus accionistas. Y luego nosotros estamos muy centrados también en aumentar un poco o profesionalizar, si queréis más,
diversificar más en la parte del ramo de seguros de vida, como os decíamos antes, también ofreciendo soluciones de inversión a aquellos ahorradores / inversores, y siempre digo ahorradores / inversores porque son perfiles distintos, que de alguna manera pues están demandando un poco a las compañías de seguros que también sean precisamente capaces de gestionar o de ayudarles a gestionar sus pequeños ahorros, ¿no? En ese sentido, el Grupo Generali tiene previsto invertir pues, más de 1.100 millones en lo que es transformación digital y acceso a plataforma, digamos, de productos financieros a través de pólizas de seguros tipo Unit Link, y donde nosotros pensamos que ya de por sí tenemos una importante historia en países como Francia y Alemania, donde pues tenemos un volumen de negocio y una solvencia con nuestros inversores importante, y nosotros queremos seguir enfocándonos ahí. No desoyendo otras peticiones también de innovar, que yo creo que es muy importante en la rama de seguros de hogar, en la rama de seguros de salud, como decíamos antes, tras la pandemia, y también de coches, pero sí que es cierto que nos queremos de alguna manera aproximar y también hacerlo de la mano de la parte de gestión de activos, que en este caso somos nosotros, precisamente para diversificar y aportar a un mayor descorrelación con otras áreas, ¿no? Si viene otra vez una pandemia, lo que está claro es que estaremos mejor preparados si también hemos conseguido desarrollar y a todos nuestros agentes y también a nuestros clientes ofrecerles productos y soluciones financieras en el ámbito de la compañía de seguros. Sí, y comentáis esa innovación, esa diversificación en cuanto a modelo de negocio, la importancia que ha tenido y las implicaciones que ha tenido la pandemia en sí dentro de lo que es todo el sector. Y ahora te quería preguntar, Rocío, siguiendo con esta innovación, porque en los últimos años no solo el término fintech, sino ahora el término insurtech está ganando popularidad, está ganando relevancia dentro del mundo financiero y dentro de los inversores. Te quería preguntar qué es esto, si nos puedes ampliar un poco de qué es esto de las insurtech o cómo se puede beneficiar el sector asegurador de estas innovaciones tecnológicas y qué perspectivas podemos esperar de este término, de estas implicaciones. Bueno, pues al final cuando hablamos de innovación, como comentaba Almudena, pues siempre tiene que haber esa transformación dentro de las grandes empresas. Y cómo suele producirse esa innovación, pues al final cuando tienes a pequeñas empresas, como pueden ser, como comentabas, las fintech o las insurtech, que no dejan de ser pequeñas startups que desarrollan un nuevo modelo de negocio y que provocan que las grandes empresas pues se modernicen, vayan innovando y se vayan adaptando a estas nuevas tecnologías y las disrupciones del mercado. Al final es completamente necesario en empresas como Aegon, en general, en viaje, nos vayamos adecuando para poder no solo tener unos procesos a nivel operativo más eficientes, pero también es algo que nosotros nos debemos, que es la atención al consumidor dentro de todos los productos que tenemos. Al final, a todo el mundo le gusta meterse en su teléfono móvil, dentro del sector asegurador, pues mandar los problemas con la póliza o tener un chatbot que te vaya resolviendo todas las dudas. Eso es algo que tú esperas como cliente y descontado que Generali y Aegon van a tener. Todo eso son disrupciones tecnológicas a las que nos vamos adaptando. Hay un Furtec que lo creó el primer día y al final tú te vas a esas nuevas opciones que son completamente necesarias. Y también es completamente necesario dentro de la rama de gestión de activos, como estamos sobre todo nosotros, que esas innovaciones tecnológicas nos ayuden ya no solo a compartir la información, pero también a proteger la información de nuestros clientes. Es súper importante tener un proceso de procesamiento de datos lo más eficiente posible. Es muy importante poder proveer a nuestros clientes con la información necesaria, ya tanto sea de los fondos de inversión como de otros productos, con la mayor rapidez posible a través de nuestros portales. Simplemente, y eso es algo que creo que el COVID nos ha enseñado a todos, tener toda la información en una nube y que tú puedas acceder a la información que tenías en tu oficina desde casa sin que haya ninguna interrupción en el servicio que le estás ofreciendo. Al final, en nuestro día a día, el cliente es lo más importante y si destacamos las empresas aseguradoras que estamos aquí es por darle un mejor servicio a nuestros clientes y que no noten que ha pasado otras cosas. Al final, yo creo que la pandemia y cualquier otra situación que podamos estar viviendo como la guerra de Ucrania, al final nos afecta psicológicamente y lo que no necesitamos es más problemas en nuestro día a día. Por eso hemos seguido en tanto las insurtech como las excepciones y las innovaciones de la. Mira, y Antonio, ya era casi pregunta obligada, te quería preguntar por
por política monetaria o por las implicaciones que puede tener un cambio de política monetaria en el sector asegurador, ya que estamos viendo cómo el Banco Central Europeo cada vez parece más dispuesto a una normalización de esta política monetaria y sobre todo con ya reducción de balance, pero ahora con un incremento de tipos que tienen esta conversación en el mes de junio, que no está claro si van a subir, si no. Yo lo que te quería preguntar, Antonio, es ¿afecta positivamente esta subida de tipos al sector asegurador? ¿O cómo puede afectar? ¿Cuáles serían las implicaciones? Sí, bueno, una subida de tipos para el sector asegurador es una bendición, siempre y cuando no sea una subida, bueno, descabellada, rápida y que se nos vaya un poco de las manos, ¿no? Pero bueno, tanto la política monetaria y un poco la comunicación de los bancos centrales van en contra de eso totalmente y realmente pues parece que va a ser una subida muy paulatina. ¿Por qué es muy buena? Bueno, pues por lo primero es que cuando suben los tipos de interés, sube la tasa de descuento y por lo tanto, pues tus pasivos se hacen, digamos, más pequeños, por así decirlo. Entonces, pues tu solvencia mejora automáticamente solamente por ese efecto. Por otro lado, pues la cartera financiera la puedes invertir a unos tipos, bueno, pues más razonables, porque al final pues estar invirtiendo a cero implica que tienes que hacer frente a unos pasivos pues que es mucho más difícil, ¿no? Entonces, bueno, pues es por ese lado, por la parte financiera, es una noticia muy buena. Y luego tienes la parte del backbook, las carteras, aquellas aseguradoras que tengan mayores backbooks o backbooks a la venta, pues van a poder venderlas a mejor precio también. Entonces, y eso es muy bueno porque te consigue liberar capital, porque son muy caras en capital normalmente esas carteras. Entonces, pues bueno, si ya decíamos antes que las aseguradoras en general en Europa parten de ratios de solvencia muy buenos y muy altos, pues con esto realmente todo va a redundar en una mejora de la solvencia y por lo tanto también pues yo entiendo que una mejora en la remuneración a los accionistas, que bueno, pues también desde la parte de la gestión de activos la vemos como algo muy bueno y que de nuevo en un sector que tiene unos retornos sobre el capital, unos retornos sobre los fondos propios que rondan el 10%, cubren más o menos el coste de capital, pues hace que de nuevo sea más atractivo para el inversor. Entonces, bueno, como te decía al principio, es una auténtica bendición que suban los tipos de interés. Mira, pues por ir acabando y bueno, después de haber repasado la situación, digamos, por la parte de momento pandemia del sector asegurador, que sí que es cierto que se ve afectado, como habéis comentado, evidentemente, pero que llevó a esa no transformación, pero esa adaptación del sector y a que se viese beneficiado, por ejemplo, de cambios dentro de lo que es el consumidor en cuanto a esa mayor innovación, esa mayor diversificación. Un sector que sí que es cierto que, como comentabais, está mucho mejor saneado o ha podido capear el temporal o la pandemia, por así decirlo, de una manera excepcional. Como decía ahora Antonio, para acabar, se puede ver muy beneficiado de esta subida de tipos si no son de manera brusca, que como comentaba, no tiene pinta. Os quería preguntar, si queréis, empezamos contigo, Almudena, ¿con qué clase de activo, con qué clase de productos se pueden ver beneficiados nuestros oyentes o los inversores que quieran invertir en este sector? Pues mira, la verdad, Carlos, que más que hablar de una oportunidad en activo, me gustaría a lo mejor comentar sobre el activo que al revés, que es más incómodo en las carteras y que lo ha sido durante todo 2022, incluso antes del conflicto de Ucrania y Rusia, como es la renta fija. Y que además constituye pues, un porcentaje normalmente bastante alto en las carteras de los ahorradores e inversores en España por el perfil eminentemente conservador que tenemos, ¿no? Por lo cual, a lo mejor escoger un poco más el toro por los cuernos, pero seguramente es donde creemos que más complicado, desde General Investment, desde luego consideramos que es más complicado gestionar y un poco al hilo de lo que comentaba Antonio, ¿no? Una subida de tipos de interés en determinados sectores de industria puede ser efectivamente beneficioso, pero sí que es cierto que ya venimos, la situación ahora mismo de la renta fija ha sido posiblemente el mes de abril el mes más complicado en los últimos años en cuanto a retornos, tanto de la parte de crédito, bueno, la parte de deuda soberana digamos que está en otro lado, pero en la parte de crédito concretamente, y da igual si es calidad de inversión o calidad con mejor calidad crediticia, peor calidad crediticia, es posiblemente lo que más ha descolocado a los inversores. Yo creo que muchas veces en la renta variable asumimos
que cuando hay pues eso, movimientos geopolíticos o cualquier factor exógeno, pues la volatilidad puede también aumentar. Pero en la parte de renta fija nos cuesta más ver cómo se traslada precisamente pues, movimientos tan abruptos a la cotización de los bonos, ¿no? A la rentabilidad de los bonos. Entonces, viendo que nuestra visión, desde luego, desde dentro de General Investments y concretamente dentro de una de nuestras gestoras, Aperture Investor, es que va a seguir habiendo dispersión en el crédito, sobre todo en la parte de renta fija privada de las empresas en los próximos meses y que se van a seguir creando ineficiencias en el mercado. Si bien ahora mismo, pues oye, pues si compras ahora una cartera de bonos, la rentabilidad es mucho mejor que hace 3 semanas, claramente, pero va a seguir habiendo volatilidad en los próximos meses, o por lo menos eso es lo que estamos descontando a nosotros. Estamos aproximando a los inversores una estrategia pues, que aproveche esas ineficiencias de mercado, esa dispersión en los diferenciales de crédito en prácticamente toda la renta fija, no solamente en Europa, sino también en Estados Unidos, que ya ha iniciado ese movimiento de política de tipos de interés, ya están con 75 puntos básicos de aumento y obviamente eso ya empieza también a trasladarse al precio de los bonos, ¿no? Y cómo lo van a seguir enfrentando. Por lo cual nosotros estamos muy centrados en una estrategia larga, corta, alternativa, precisamente en la parte de renta fija a través de nuestra gestora Aperture, una estrategia que se llama Credit Opportunities Fund, que precisamente hace eso, es intentar aprovechar esas ineficiencias de mercado para trasladarlas en una rentabilidad positiva. De hecho, bueno, pues es lo que realmente es el compromiso un poco de los gestores con sus inversores y con una volatilidad controlada. Al final, Carlos, recordamos siempre, y hay un estudio o 2 o 3 que dicen que realmente lo que el inversor peor lleva es precisamente las caídas abruptas, ¿no? Más que la volatilidad, que a lo mejor en un espacio temporal lo puedes más o menos aguantar bien, pero las caídas abruptas es algo que realmente es lo que más cuesta soportar, digamos, en un perfil, sobre todo, pues eso, conservador, acostumbrado a tener más estabilidad en los retornos. Por lo cual, nosotros nos vamos a centrar mucho en esa preservación de capital y una rentabilidad positiva, aprovechando que el mercado va a seguir, desde nuestro punto de vista, todavía complicado en la parte de crédito, pero va a seguir ofreciendo oportunidades para este tipo de estrategias que aprovecha de alguna manera pues el valor relativo entre unos bonos que lo están haciendo mejor y otros bonos que lo están haciendo peor, ¿no? Por lo cual esa es un poco nuestra mayor apuesta y donde vemos además más apetito de los inversores en poner algo de riesgo teniendo en cuenta pues el entorno actual de mercado. Bueno, pues ya tenemos esa solución por la parte de renta fija. No sé, Rocío, si quieres, ¿qué producto podríamos escoger dentro de Aegon Asset Management para aprovecharnos de esto? Bueno, yo creo que Almudena ha explicado muy bien la situación del mercado actual, en el que tampoco hay que olvidar que la mayor parte de los inversores van a ahorradores españoles, son muy conservadores y que no están para nada acostumbrados a esas caídas abruptas del mercado y los días de caídas cuando más reembolsos suben a nivel de los fondos de inversión porque no lo soportan. O sea, si quieren ver un 1% en positivo que un menos 0,50 en negativo. Entonces, al final, la renta fija, todo inversor siempre ha pensado que era fija y nos estamos dando cuenta que desde 2018 la renta fija ha dejado de ser fija y que en el contexto actual del mercado un inversor conservador invirtiendo en renta fija está perdiendo muchísimo más que un inversor arriesgado invirtiendo en renta variable, cuando por el final yo me remito un poco a ese término que hemos introducido al principio de la diversificación, porque al final considero que es muy importante dentro de las carteras de cualquier ahorrador de inversor diversificar entre los diferentes productos. Almudena ha posicionado una estrategia más de crédito opportunities. Nosotros desde Aegon Asset Management lo que estamos haciendo es que hay oportunidades en los ABS europeos. Y contrario a lo que todo el mundo puede pensar, porque cuando pensamos en una ABS, que nos preguntamos todos la gran crisis financiera y pensamos que es una burbuja que podemos estrellar, la regulación europea, después de la gran crisis financiera, lo que hizo fue reforzar la protección al inversor, con lo cual obligó a los originadores de los ABS a retener la parte de mayor riesgo y, por lo tanto, obligó a una alineación total de intereses entre inversores en los ABS y originadores. Lo segundo que hizo es que los ABS ahora son bonos flotantes, por lo tanto nos ayudan un poco a mitigar ese riesgo de tipo de interés que estamos viendo y que tanto nos preocupa, porque todo el mundo sabe y descuenta una subida de tipos, pero creo que hay muchísima incertidumbre de cuál va a ser la cuantía, cuándo va a pasar. Entonces al final nos tienen un poco a todos en vilo. Y luego otra cosa que nos ayuda a mitigar muchísimo es el efecto de la inflación. ¿Por qué? Porque al final el subyacente de los ABS, de sus titulizaciones, no dejan de ser activos reales.
Por lo tanto, el fondo Aegon European ADS lo que nos expone es más al riesgo del consumo, que al final, teniendo en cuenta la diversificación a nivel geográfico dentro de todos los países europeos y la diversificación dentro de todos los tipos de préstamos, que sean préstamos al consumo, al hipoteca, préstamos a pequeñas y medianas empresas, préstamos comerciales o de compra de propiedades industriales, pues al final nos ayuda un poco a diversificar nuestra cartera, a descorrelacionarla con cualquier otro tipo de activo y a obtener esas rentabilidades dentro de la renta fija que no estamos viendo hasta el momento, teniendo en cuenta que es un activo que tampoco ha sido el foco en esta crisis de las compras por parte del Banco Central Europeo, con lo cual, mediante un análisis de los fundamentales, es donde estamos viendo muchísima más oportunidad de rentabilidad positiva a largo plazo y a los hechos nos remitimos, ¿no? Al final los fondos tienen una tira implícita de más del 2,5%, que al final si compramos y lo mantenemos con un horizonte temporal entre 3 y 5 años, pues tenemos esas rentabilidades crecientes, siempre y cuando no nos dejemos llevar por esas noticias en el mercado y en cuanto caigan los mercados empecemos otra vez a vender, ¿no? Al final hay que recordar que los fondos de inversión, como producto de ahorro, como inversión, hay que mentalizarse de nuestros objetivos financieros y de esos horizontes temporales que debemos de manejar y no esperar que nuestra gestión activa dé frutos en 2 días, porque al final nos estamos perdiendo esa experiencia que tienen los gestores en buscar las mejores oportunidades de plazo. Sí, Antonio, mira, y acabamos contigo desde Santa Lucía Asset Management. ¿Qué producto recomendáis o qué podemos escoger dentro de toda la gama de producto? Pues mira, estoy muy de acuerdo con lo que han dicho tanto Almudena como Rocío. La verdad es que muy interesante y sobre todo, bueno, pues ahora la renta fija parece que finalmente va a poder dar una oportunidad de inversión invirtiendo desde el primer momento a tipos positivos, pero yo me quedo sin lugar a dudas con la renta variable. En un entorno inflacionista como el que estamos viendo es muy importante tener el activo real, ser dueño del activo y eso lo son los accionistas. Entonces, sin lugar a dudas, yo creo que fondos de renta variable van a ser los auténticos ganadores de esto. Estamos en un periodo de volatilidad, están subiendo los tipos de interés, tenemos una guerra por en medio, bueno, pues todo esto está pesando sobre las bolsas, pero están dando una gran oportunidad de entrada para el largo plazo. En Santa Lucía Asset Management somos creemos verdaderamente en el largo plazo, invertimos siempre con un horizonte de inversión de 5 a 10 años y creemos que, bueno, incluso en España, y hablando de aseguradoras, en nuestros fondos españoles estamos detectando ya que los precios a los que están cotizando las cotizadas españolas como Catalana o Línea Directa, que además tienen unas grandísimas ventajas en ratio combinado, ya sea por costes o por sus propios modelos de riesgo, están ofreciendo oportunidades de entrada muy atractivas y estamos viendo un poco eso pues, a todos los niveles, en todos los sectores en Europa, ¿no? Entonces, yo, sin lugar a duda, nos quedamos con la renta variable como activo a tener en cartera. Bueno, pues la verdad que ha sido una charla realmente interesante y sobre todo al final estas claves en renta fija y qué productos podemos escoger también de cara, sobre todo lo que comentabais a largo plazo y también tener siempre en mente y más ahora con estas caídas, este momento de volatilidad, sobre todo la renta variable de cara al largo plazo. Y por mi parte solo me queda daros las gracias a los tres y de verdad que ha sido un auténtico placer. Gracias a ti, muchas gracias a todos. Gracias, Carlos. Un placer, muchas gracias. Hasta luego, saludo. A la próxima, chao.